¿Por qué cargas con tanto? ¿Por qué se te oprime el corazón bajo el peso de tanta culpa, expectativas, dolor y silencios que nadie ve? ¿Alguna vez has sentido que caminas con una carga invisible a la espalda, demasiado pesada para continuar, pero demasiado ligera para que los demás la noten? Hay momentos en que incluso respirar te cuesta, y en esta soledad disfrazada de rutina, continúas. Pero Dios te habla hoy. Él pregunta, ¿por qué cargas con tanto? ¿Por qué insistes en cargar con lo que Él ya te pidió que dejaras al pie de la cruz? ¿Por qué guardas tanto dolor en silencio cuando fuiste llamado a vivir en libertad? Hoy, Él te llama a soltarlo todo, y más aún, a recibir el milagro que ya está preparado para ti. Sientes que luchas solo, como si nadie comprendiera realmente lo que pasa por dentro, pero Dios ve. Ve las lágrimas que te enjugas antes de salir de casa. Ve las batallas que nadie menciona. Oye los llantos ahogados en tu almohada. Y por eso te llegó este mensaje. No es casualidad. No es casualidad. Esa es la respuesta. Dios te llama a entregar la carga que llevas, la que te cansa, te paraliza y te hace dudar incluso de tu fe. Porque no naciste para vivir así. ¿Por qué cargas con tanto? ¿Qué te impide soltar? Quizás pienses que si sueltas esta carga, todo se derrumbará. Pero, ¿y si es al contrario? ¿Y si el milagro que anhelas está al otro lado de la rendición? Pocas personas lo saben, pero existe una clave espiritual que transforma el dolor en testimonio, el peso en ligereza, la vergüenza en gloria. Y esa clave se revela aquí. Esta palabra no es genérica, es específica, es para ti, porque has llegado a tu límite, y cuando un ser humano llega a su fin, ahí es donde Dios comienza. Él te hablará hoy. Pero primero quiere que reconozcas, has estado cargando demasiado, y ya es hora de soltar. Algo poderoso se revelará, y necesitas estar preparado. No abandones este video. Respira hondo. Deja que estas palabras toquen lo más profundo de tu ser, porque cuando entiendes la razón de tanto peso, es cuando comienza la verdadera liberación. Suéltalo todo. Recibe tu milagro. Si este mensaje ya te llega al corazón, te invito a hacer más que solo mirar. Participa activamente en este movimiento. Deja tu declaración de fe en los comentarios. Escribe, suelto el peso y recibo mi milagro. Esto no es solo una frase, es un acto profético, es un paso hacia la libertad. Cada comentario es como una semilla plantada en el mundo espiritual. Y al escribir, estás diciendo, Señor, yo creo. Si este mensaje resuena contigo, dale me gusta al vídeo para que llegue a más personas que necesitan escucharlo ahora mismo. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. Aquí no estás solo. Aquí cada video es una oración. Cada palabra se ministra con propósito. Caminamos juntos, creyendo que Jesús aún habla, aún sana, aún restaura. Y te habla hoy. Prepárate porque este no es un mensaje más, es un encuentro. Es el cielo que te alcanza. Respira hondo y abre tu corazón, porque Dios puede hablarte directamente, aquí y ahora. Empezamos con Moisés. Moisés está arrodillado, con las manos cubiertas de polvo, la mirada fija en el horizonte del desierto, el pecho oprimido por la soledad de responsabilidades invisibles. A su alrededor, el pueblo, miles de voces insatisfechas, ansiosas, pesadas. Algunos claman por agua, otros se quejan del camino, algunos anhelan volver a la esclavitud, y sobre los hombros de Moisés recae el peso aplastante de liderar a una multitud que nunca parece satisfecha, que nunca reconoce el cansancio del líder. Sabe que no puede flaquear, que nadie verá sus lágrimas ni comprenderá la carga silenciosa de quien necesita mostrarse fuerte ante todos. Pero en su interior siente que su ser se desmorona, como si cada queja y cada mirada desconfiada fueran un ladrillo más en el muro de agotamiento que lo separa de los demás. Moisés está cansado, tan cansado que sus piernas apenas lo sostienen,
y su voz se quebrará más de una vez mientras clama a Dios pidiendo ayuda. ¿Por qué cargas con tanto?, resonaría en su mente si esa pregunta existiera en su idioma. El clamor no es solo por el pueblo. Es un grito del alma misma, anhelando liberarse de la sobrecarga emocional, anhelando escuchar, aunque sea por un momento, que no fue creada para soportar todo sola. Ahora, detente y mírate. ¿Cuántas veces te has encontrado así? Cargando expectativas, deudas, soledad, dolores que nadie más ve. ¿Cuántas noches de silencio has dedicado a contener las lágrimas, sabiendo que mostrar debilidad no está permitido para alguien de quien todos esperan fuerza? La rutina se vuelve un desierto, el camino árido, y cada responsabilidad se acumula como piedras sobre los hombros de tu alma. Es tan fácil parecer fuerte frente a los demás, pero tan imposible mantener esa imagen frente a tu propio espejo. Tú, como Moisés, puede que hayas sentido el impulso de gritar, de preguntarle a Dios, ¿por qué tienes que cargar con tanto? ¿Por qué nadie se da cuenta de lo pesado que es? Dios ve, te habla cuando parece que solo hay silencio. El secreto, sorprendentemente, no está en aguantar hasta caer, está en rendirse, soltar, confiar. El milagro que buscas comienza en el momento en que reconoces que esta carga nunca fue tuya para llevarla solo. En el colmo del agotamiento, Moisés escucha la voz del Señor no como una acusación, sino como una invitación. No está llamado al heroísmo solitario, sino a la verdadera dependencia de aquel que promete sostenerlo. Él llevará tu carga sobre el Señor, y Él la sostendrá. Salmo 55, 22. El peso no desaparece por arte de magia, sino que se reasigna, de los hombros del siervo a las manos del Padre. El cansancio no es debilidad, es signo de humanidad. Cargar con más de lo que uno puede soportar no es nobleza, sino engaño. Dios susurra, libérate por completo. No te pide que finjas ser más fuerte, te pide que le dejes ser tu fuerza. Él habla hoy, derriba el muro de la indiferencia y ofrece el descanso que no se puede comprar, una paz tan profunda que desafía incluso la lógica de la desesperación. Ahora, trae esto a tu presente. Fuiste realmente llamado a soportar el peso de todos los que te rodean. Controlar, planificar y demostrar tu valía es lo que hará tu vida más ligera. ¿O es precisamente el acto de rendirte, soltar, confiar, lo que allanará el camino para el milagro? Y si lo que te agota no es el trabajo en sí, sino el eterno intento de demostrar que puedes con todo solo. Mucha gente cree que ser fuerte significa soportar solo, pero la verdadera fortaleza reside en reconocer tus límites y confiar en que hay un Dios que ve, sostiene y actúa donde tú no puedes llegar. No naciste para ser el superhéroe de nadie, ni para demostrarle nada a nadie. Suéltalo por completo. Pisa el arriesgado terreno de la confianza, incluso cuando el miedo a ser juzgado te paralice. Permítete experimentar la ligereza de abandonar la necesidad de control y entregar la carga al cuidado de aquel que nunca pierde el control. Pero ¿acaso no nos han enseñado erróneamente, desde la infancia, que debemos llevarlo todo en silencio? La sociedad enseña que el silencio de los fuertes es una virtud, que llorar es debilidad, que confesar es derrota. Pero Dios enseña lo contrario. Invita a la rendición, al alivio, al descanso. El mayor milagro no es perseverar hasta el final, es liberarse antes de eso, restaurar el corazón para vivir con ligereza, descreer de la mentira de que la soledad es el destino de los líderes, padres, madres y proveedores. No hay vergüenza en descansar en los brazos del Creador. El escándalo es seguir fingiendo que todo está bien mientras nos hundimos en la desesperación del agotamiento. El llamado de hoy no es a cargar, sino a soltar, no a demostrar, sino a confiar. Quizás estés pensando, pero si no lo llevo yo, ¿quién lo hará? El miedo a abandonar a tus seres queridos,
a las expectativas decepcionantes, a perder el control, es real. Pero ¿qué es más arriesgado? ¿Dejar la carga en manos de Dios o vivir aplastado por ella? Lo que te han enseñado sobre la fuerza puede ser lo que te impide experimentar lo sobrenatural. El cansancio que te ahoga también puede ser la puerta al alivio que Jesús promete. Y si te dijera que cargar con todo solo es, de hecho, la mayor señal de incredulidad en la promesa del sustento divino. Dios te habla hoy. Yo lo llevaré todo. Esa es la puerta al milagro. Ahora, detente. Respira hondo. Permítete, solo por un segundo, sentir la invitación divina que impregna tu rutina. Cierra los ojos si puedes y visualiza cómo sería tu vida mañana si hoy aceptaras soltar el peso, confiando en que Dios sostendrá lo que ya no puedes soportar. ¿Se desmoronaría tu familia o surgiría de ella una nueva ligereza, un nuevo ritmo? Tu valor depende realmente de cuánto aguantes en silencio. ¿O hay un Dios que te valora más por tu corazón entregado que por tu imagen de fortaleza? Intenta esto. Libera la carga. El verdadero milagro es vivir libre de la carga que no te pertenece. No caigas en la trampa de creer que estás solo porque nadie te nota. Incluso Moisés, el gran líder, lloró en silencio en el desierto. Si incluso él necesitó aprender a compartir, a soltar la carga y confiar, ¿por qué deberías ser tú la excepción? Dios sigue hablando incluso ahora. Echad sobre Jehová vuestra carga, y Él os sustentará. Nada ha cambiado. La promesa sigue viva, disponible, urgente para quienes se atreven a confiar. Hay un descanso, una fuerza y un propósito que solo florecen en la tierra de la entrega. El peso que liberas hoy es el espacio para el milagro que se forma mañana. No necesitas permanecer prisionero de la sobrecarga emocional. Puedes ser libre, puedes ser sostenido. Si este mensaje reveló algo profundo en ti, decláralo públicamente en los comentarios. Hoy entrego mi carga y abrazo el milagro del descanso en Dios. Haz de este comentario un acto de fe, un manifiesto para ti mismo y para el mundo espiritual de que ya no negarás tu humanidad, ya no cargarás más allá de tus límites, ya no aceptarás el agotamiento como tu destino. Comparte tu decisión, inspira a otros a soltar aquello que ya no pueden retener. Tu transparencia puede ser la clave de la transformación para alguien que ve tu vida desde la distancia y cree que puedes con todo solo. No dejes que la mentira de la autosuficiencia siga alejándote del milagro. Tu descanso también es una promesa, y quien promete es fiel. Pero eso no es todo. Hay algo aún más sorprendente en la carga invisible de las viejas culpas. Otro tipo de peso que, al comprenderlo, puede abrirte las puertas a un nivel de libertad que quizá nunca hayas experimentado. Prepárate, porque el siguiente paso en este viaje puede desafiar todo lo que creías sobre el pasado y cómo te frena hoy. La voz de la vergüenza no deja espacio ni siquiera para respirar cuando el peso de los errores retumba como un eco sordo en la mente de quien lo carga. Pedro está oculto en las sombras frías de Jerusalén. Temblando, sus manos aún conservan el temblor de la traición. Su corazón, que había jurado dar la vida por Jesús, ahora late descompasado, ahogado por el remordimiento. El aire huele a miedo y a noche, pero sobre todo a esa culpa que lo aplasta. Ha negado al Maestro 3 veces, ha fallado justo cuando más se necesitaba su lealtad. La mirada de Jesús, aún fresca en su memoria, no fue de reproche, sino de un amor que quema más que cualquier castigo. Pedro, acurrucado junto a una pared gastada, siente la pregunta arder. ¿Por qué cargas con tanto? ¿Por qué este peso de culpabilidad no se suelta de tu pecho si Dios te habla hoy a través de esta herida? El gallo canta, y ese sonido es como un veredicto final. Él llora, y cada lágrima parece insuficiente para limpiar la suciedad de su alma. En su cabeza se repiten las palabras que destrozan: no eres digno.
has fallado. Nadie puede amarte después de esto. Pero hay algo más profundo operando en este quebranto. La promesa de un milagro de restauración está oculta en el corazón roto de Pedro, justo donde la desesperanza parece querer instalarse para siempre. Mientras la ciudad duerme, Pedro siente el peso invisible de una sociedad rígida, de sus propios estándares imposibles y de la decepción de los que confían en él. Muchos que miran ahora se preguntan si la culpa es el justo precio de quien ha caído, como si el pasado definiera el valor eterno de una vida. Y aquí es donde la narrativa de Dios desafía toda lógica humana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¿No es eso mismo lo que tu corazón anhela escuchar en este instante? Esa voz que te diga, soltar la culpa es posible, porque el perdón no depende de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Las cadenas del pasado, que prometen nunca romperse, tiemblan ante el poder del perdón divino. Sería ingenuo creer que el tiempo por sí solo cicatriza semejante herida. ¿Cuánta gente, aún dentro de iglesias, arrastra ese peso invisible décadas después? ¿No será que hay algo mucho más profundo y radical siendo ofrecido hoy mismo? Pedro es el espejo de todos los que alguna vez pensaron que su historia terminó al tropezar. El escándalo de la gracia es que justo ahí, cuando la culpa parece definitiva, Dios te habla con una compasión inexplicable. ¿Cuántas veces te has condenado por tus propias palabras, por tus decisiones, por promesas quebradas que juraste nunca romper? La culpa, como un fantasma, se instala en los rincones más oscuros del alma, susurrando que el milagro ya no es para ti. Pero la escena de Pedro llorando pero pronto restaurado es la muestra más clara. El Maestro no se aleja de los que caen, Él se acerca para levantar. Cada lágrima que Pedro derrama es semilla de una libertad real, porque al soltar la culpa en las manos de Jesús, sucede algo radical. El alma se prepara para experimentar el verdadero milagro del perdón. No ignores este detalle sutil de la historia. Cuando Jesús resucita, envía un mensaje específico a Pedro por medio de las mujeres y decide a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. Jesús no deja a Pedro fuera. ¿Cuántas veces sientes que por tu pasado serás el único excluido del milagro de la restauración? ¿Cuántas veces creíste que tu nombre no estaría en la lista cuando Dios reparta nuevas oportunidades? Si te atreves a colocar tu herida en las manos de Cristo, descubrirás que su perdón es más fuerte que cualquier sentencia interior. Dios te habla hoy. No huyas más dentro de ti mismo. No te ocultes en cuevas de vergüenza. No aceptes como definitivo un dolor que Jesús ya llevó en la cruz. Esta no es una simple historia de un discipulado fallido. Es el retrato de la restauración de un destino. Pedro, el mismo que negó, será el líder valiente del nacimiento de la iglesia. ¿Ves el alcance de la transformación? Lo que el mundo llamaría fracaso, en las manos de Dios, se convierte en plataforma de milagros. ¿Por qué cargas con tanto si el Maestro ya ha pronunciado perdón? El pasado no tiene el derecho de definir tu futuro cuando eliges soltarlo todo y recibir la gracia que te restaura. No basta con saberlo intelectualmente. Se trata de apropiarse de esa promesa hasta que la culpa ya no sea tu identidad, sino la libertad de ser quien Dios ve en ti. Y si te dijera que lo que más temes mostrar, ese error, ese secreto, esa traición, puede ser justo lo que Jesús quiere redimir hoy? Tal vez pienses que ya has clamado demasiado, que tu historia está manchada sin remedio. Pero la experiencia de Pedro afirma lo contrario. Nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado. Nadie lleva un peso tan grande que Dios no pueda tomarlo y transformarlo en testimonio vivo de misericordia.
¿No sería el mayor milagro posible ver la culpa convertida en libertad? ¿Aceptarías ese intercambio hoy, aunque el mundo diga que no lo mereces? Haz memoria. La culpa no viene de Dios. Su voz nunca es la que te hunde, sino la que te llama por nombre y te ofrece limpieza total. Jesús no busca recordarte tu error, sino devolverte tu propósito. Así como Pedro fue invitado de nuevo al círculo de confianza, así eres invitado a soltar lo que no puedes cargar solo. Este es el punto donde muchos se estancan. Prefieren pagar eternamente una deuda interna en vez de recibir de una vez el milagro que solo el perdón puede traer. Es aquí donde la fe es más audaz. No para lograr, sino para soltar, para rendirse y dejar que Dios haga lo que solo Él puede. Ahora es tu turno de tomar una decisión. ¿Seguirás arrastrando esa culpa desgastante o te atreverás a entregarla al único que puede restaurar, limpiar y levantar? Escribe en los comentarios como una declaración de fe. Hoy suelto la culpa y recibo tu perdón, Jesús. Porque cuando declaras públicamente que eliges la gracia, algo se mueve en lo invisible y el peso ya no pertenece más a tu historia, sino al sacrificio perfecto de Cristo. Pero eso no es todo. Hay un aspecto aún más profundo en la historia de la restauración que la mayoría pasa por alto. Lo que viene a continuación puede desafiar tus creencias sobre lo que realmente significa ser perdonado y transformar por completo tu forma de mirar el pasado. ¿Estás preparado para descubrirlo? David se agazapa solo, con el rostro marcado por la sombra de la culpa, y un pesado silencio se cierne sobre los aposentos del rey. Ya no es aquel joven pastor intrépido, conquistador de gigantes. En cambio, siente el peso incalculable de un error devastador, el adulterio con Betsabé y la muerte de Urías. El pecado no solo fue descubierto, sino expuesto ante Dios mismo. Ninguna corona puede ocultar la vergüenza que se extiende en su interior como un fuego incontrolable. David respira hondo. Su alma está afligida, traspasada por dolores invisibles que nadie puede ver excepto aquel que escudriña los corazones más profundos. Mientras las paredes resuenan en silencio, susurra palabras que mezclan confesión y desesperación en una súplica. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No hay otro camino hacia el verdadero alivio que entregarse al único capaz de transformar los escombros en esperanza. Pero el miedo a no ser perdonado, a ser recordado solo por el fracaso, sofoca cualquier impulso de perdonarse a sí mismo. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo deseando borrar capítulos enteros de tu propia historia? ¿Cuántas noches te quedas en la cama repasando cada detalle del error, cada decisión equivocada, como si te azotaras el alma? El autorreproche es una prisión sin barrotes visibles, pero corroe el espíritu, bloquea los sueños e impide que los milagros florezcan. Muchos repiten que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿es realmente cierto? ¿O solo oculta el tiempo heridas mal curadas que siguen latiendo bajo la piel? David comprende, quizás mejor que nadie, el tormento de cargar con el peso de uno mismo. Las acusaciones internas, los recuerdos que susurran, no mereces un nuevo comienzo. Dios no olvidará. Pero sobre esta base, entre lágrimas y polvo, estalla la revelación. Dios no vino a señalar con el dedo, sino a restaurar. Cuando el Salmo 51 brota del corazón quebrantado de David, se lanza un nuevo mensaje para todas las generaciones. No hay condena definitiva para quienes confiesan y se entregan al amor más grande. La respuesta de Dios no es desprecio, sino la generosa oferta de un nuevo espíritu, pensamientos diferentes, un futuro distinto. El Creador no solo escucha la confesión, sino que responde creando esperanza de nuevo donde solo había ruinas.
Si tu mente repite sin cesar viejos errores, ¿qué te impide soltar esta carga? ¿Hay algún pecado, algún tropiezo, alguna decisión que Jesús no pueda redimir? ¿Quién te convenció de que mereces vivir abatido por el peso de la culpa? Quizás quienes te rodean te apedreen, mencionen tu pasado en la primera discusión o digan que Dios solo bendice a las personas rectas. Pero la verdad es que la misericordia divina nace precisamente para quienes más necesitan un nuevo comienzo. ¿Sabes qué es lo más impresionante de esta historia? David, el hombre conforme al corazón de Dios, no se distinguió por no cometer errores, sino por nunca negarse a volver al abrazo del Padre, incluso después de fracasos flagrantes. Esto desafía toda religiosidad que afirma que solo los perfectos pueden ser restaurados. Quizás necesites una dosis de realidad. El verdadero milagro no está en no caer nunca, sino en elegir siempre levantarte, no por tus propias fuerzas, sino por el poder de un Dios que habla directamente al corazón y dice: suelta lo que te destruye, déjame sanar lo que te aplasta. ¿No es este el momento de dejar de llevar esa carga insoportable? ¿Cuántos milagros has impedido por no considerarte digno? Dios te habla hoy, no porque lo hayas hecho todo bien, sino porque quiere crear una nueva historia en ti. Un camino no marcado por el autorreproche, sino por el perdón que te renueva por completo. Mira en tu interior y date cuenta, este no es un mensaje cualquiera. Es una invitación a soltar el peso inútil, a renunciar al castigo que solo te aleja de los milagros y la restauración. El versículo que resuena en los labios de David es la clave de la libertad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renace un espíritu recto dentro de mí. Esta petición no es solo de un rey, sino de cada corazón cansado de la culpa, de cada alma presa de la vergüenza. ¿Alguna vez has deseado tener un botón de reinicio en la vida? ¿Has pensado qué harías si tuvieras la oportunidad de un nuevo comienzo, sin las viejas acusaciones internas? La buena noticia es que Dios no espera perfección, sino sinceridad. No es el acto de castigarse continuamente lo que genera sanación, sino la valentía de confesar, de soltar, de permitir que el Creador moldee un nuevo interior, libre, por fin libre, para recibir lo que era imposible en tiempos de culpa, un milagro de reconciliación con uno mismo y con Dios. Respira hondo, permítete sentir este mensaje. Hay un secreto poderoso que pocos entienden. El perdón no comienza cuando sientes que lo mereces, sino cuando aceptas que Dios ya ha decidido extenderte la gracia de todos modos. El verdadero acto de fe no es solo pedir, sino creer que está hecho, soltar el control, dejar de alimentar las voces que dicen que el pasado es una sentencia. Tu milagro te espera cuando dejes ir las acusaciones, cuando cambies el autocastigo por la confianza de que Jesús ya ha asumido toda la culpa. Y te darás cuenta de lo inútil que es cargar con tus propios fracasos ante un Dios que insiste en crear, cada día, corazones limpios, llenos de esperanza y renovación. Comenta con fe: Jesús, acepto tu perdón y dejo la culpa a tus pies. Escribe para sellar públicamente este nuevo comienzo, para declarar tu liberación de esta prisión interior. Y si esta palabra te ha tocado profundamente, dale a me gusta y compártela. No solo como un gesto simbólico, sino como un acto de fe, una forma concreta de evangelizar y difundir la liberación a otras vidas que también sufren en silencio, necesitadas de escuchar la restauración que Dios ofrece. No subestimes el impacto de un simple clic para darle a me gusta o compartir. Tu participación puede ser precisamente el instrumento utilizado para transformar la vida de alguien. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo por revelar. Hay secretos ocultos en cómo Dios trata a quienes se sienten invisibles, rechazados incluso por su propia familia o sociedad. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse
puede deconstruir todo lo que creías sobre el rechazo y el valor. En el frío suelo del templo, entre piedras y miradas traicioneras, la mujer yace encorvada, con el polvo adherido a su rostro, sintiendo el peso exacto de la vergüenza que la quema por dentro y por fuera. Una vergüenza capaz de paralizar el alma y aplastar cualquier atisbo de esperanza. Las manos de los acusadores señalan, sus bocas gritan por condenación. El pasado expuesto como una herida abierta ante la multitud. El miedo a ser vista no como humana, sino solo como un error, se apodera de cada respiración. Cada paso, cada recuerdo, cada desliz del pasado parece una carga imposible de liberar, convirtiéndola en rehén de una historia que insisten en repetir sobre ella, pero que nunca la representa del todo. El silencio de ese momento pesa más que cualquier voz. Es el silencio de la espera del castigo, la pausa cruel que precede al veredicto de los hombres. Quieren sangre, quieren justicia, quieren un espectáculo, pero lo que nadie espera es que, antes de la mayor exposición de su ruina, algo divino esté a punto de revelarse. En ese círculo de juicio, los hombres hacen todo lo posible para definir la identidad de esa mujer basándose en su error. Y no es así como muchos de nosotros cargamos con nuestro pasado, como si nuestros pecados estuvieran tatuados en la frente, como si no hubiera posibilidad de un nuevo comienzo, como si la vergüenza fuera nuestra herencia más segura. Los gritos de los escribas y fariseos exigiendo que se aplicara la ley contra ella suenan como las voces interiores que nos recuerdan, día tras día, fracasos y malas decisiones, decisiones que nadie ha olvidado, cicatrices expuestas en conversaciones, en miradas, en el miedo a ser descubiertos. ¿Cuántas veces has caminado con la cabeza gacha, temiendo la condena, no solo de los demás, sino especialmente de ti mismo? ¿Cuántas veces la vergüenza de lo vivido te ha hecho dudar de que aún puedas experimentar un milagro? ¿Es esta prisión invisible realmente lo que Dios quiere para ti? ¿O existe un llamado más profundo a depositar este peso ante Jesús y escuchar una nueva sentencia suya? Jesús nunca se apresura en responder al escándalo humano. Antes de decir una palabra, se rebaja al nivel del condenado y con el dedo dibuja algo en el polvo de la tierra, como si reescribiera historias que todos daban por terminadas. La tensión crece. Los acusadores presionan a la mujer contra las amenazas de la ley y el silencio de quienes han perdido toda fuerza para defenderse. Y entonces, al levantarse, la voz del maestro rompe el tumulto. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Piedra a piedra, cada uno cae. Lo que allí ocurre es más que una absolución. Es el desmantelamiento de una mentalidad condenatoria que destruye vidas. Es una invitación a soltar el peso del pasado y aceptar la nueva perspectiva que solo la gracia puede ofrecer. En la presencia de Jesús, ninguna vergüenza puede resistir la mirada de aquel que conoce cada detalle de tu historia y sin embargo decide afirmar: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. La respuesta de Cristo no es una simple defensa pública, es una reconstrucción interior. No hay lugar para la condenación cuando la voz de Dios te llama a una nueva vida. El pasado, con todos sus errores y tropiezos, ya no es la sentencia que define tu futuro. Dios te habla hoy, no es una frase que se va al viento. Es una intervención divina que te dice que tus cicatrices no te descalifican, que puedes despojarte de la vergüenza y recibir un nuevo comienzo. ¿Por qué cargar con tanta culpa si aquel que todo lo puede ha decidido no acusarte, sino liberarte de lo que te esclaviza? ¿Qué pasaría si, en lugar de acumular recuerdos dolorosos, escucharas el llamado de Jesús a levantar la cabeza y seguir adelante sin la vieja carga? ¿De verdad crees que tu error es mayor que su misericordia?
O el verdadero milagro comienza cuando dejas atrás el pasado y te dejas tocar por la gracia restauradora. La liberación de la mujer ya estaba disponible antes de que la multitud se dispersara. Lo que lo cambia todo es escuchar por primera vez a alguien decir: no te condeno. ¿No te pasa lo mismo a ti? Cuando nadie más cree, cuando incluso tú mismo sucumbes al autocastigo, Jesús llega y propone lo imposible: anular la condena humana y ofrecer un nuevo camino. No hay cadena más pesada que el miedo a no ser perdonado, pero no hay palabra más poderosa que la que Jesús lanza sobre quienes desean ser libres. Quizás llevas años cargando con el mismo peso, esperando que el tiempo, la distancia o el olvido basten para aliviar la culpa. Pero eso no funciona. Lo que sana no es huir, sino poner el peso en los pies de Cristo y permitirle transformar la vergüenza en esperanza y el pasado en futuro. Por lo tanto, el reto sigue siendo: ¿estás dispuesto a soltar todo lo que te ha definido hasta ahora? Lo cierto es que la vergüenza y la condenación van de la mano, pero la liberación solo ocurre cuando aceptas la invitación de Jesús a vivir sin el peso de lo que has dejado atrás. No se trata de ignorar las consecuencias de tus acciones, sino de vivir desde ahora bajo una nueva identidad, la de alguien que ha sido perdonado, restaurado y llamado a un futuro de milagros. ¿Cuántas vidas han quedado paralizadas por recuerdos dolorosos? ¿Qué te impide hoy aceptar que Dios te habla en este preciso instante para que ya no cargues con el peso del ayer? Libérate. Recibe la palabra que rompe cadenas invisibles, que reconstruye sueños y restaura la dignidad. Lo que Jesús hizo con aquella mujer, lo hace contigo. Borra la sentencia de la vergüenza y te llama a caminar libremente. ¿Estás listo para esto? Si este mensaje te llega al corazón, escribe en los comentarios: hoy dejo ir mi pasado y recibo el milagro de Dios. Declara públicamente que ya no aceptas cargar con lo que no te pertenece. Alinea tu voz con la del mismo Cristo y permítete experimentar el poder sobrenatural de la gracia. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo en el miedo al futuro que muchos ignoran, y cuando lo descubren, todo cambia. El polvo todavía se levantaba bajo sus sandalias gastadas. El hijo menor caminaba sin rumbo, con la ropa sucia y el corazón herido, arrastrando no solo los pies, sino toneladas de culpa y vergüenza, incrustadas en cada mirada que esquivaba. Ni el hambre ni el frío dolían tanto como la certeza de haberse convertido en alguien indigno. Nadie podía amar a quien lo había desperdiciado todo, quien había insultado el hogar y olvidado cada promesa. Mientras avanzaba, cada paso era un susurro de condena. No mereces regresar, no eres digno del perdón de tu padre. ¿Quién en su sano juicio esperaría con los brazos abiertos a alguien que escogió lo peor, que tomó el regalo más preciado y lo cambió por migajas de placer efímero? Sin embargo, era ese anhelo oculto de redención el que lo impulsaba a no rendirse del todo, aunque la culpa lo asfixiara. Quizás en alguna grieta del corazón quedara espacio para la esperanza de ser recibido, no como hijo, sino como un simple siervo. Pero traía en el alma el peso de quien carga con más de lo que puede soportar, una montaña de errores, promesas rotas, la sospecha de que nunca volvería a ser aceptado. El camino de regreso estaba empapado de recuerdos, risas de infancia, olores de pan recién horneado, el abrazo fuerte del padre en los días buenos. Ahora, cada una de esas memorias parecía un veredicto. Era imposible escapar de la angustia que lo envolvía. ¿Cuántas veces te has sentido así, marcado para siempre por decisiones pasadas, por errores que pesan tanto que cuesta levantar la cabeza? Hay quienes creen que el dolor se disipa con el tiempo, pero ¿y si el tiempo solo agrava las heridas que nunca sanan porque nunca se sienten dignas de ser curadas? ¿Hasta cuándo vas a seguir arrastrando ese fardo invisible que te desgasta noche tras noche?
La voz de la vergüenza es insistente. ¿Cómo podrías esperar un milagro si ni siquiera mereces amor? En este regreso del hijo pródigo, el cielo no se abrió, ni la culpa desapareció de golpe. Aún estando lejos, antes siquiera de cruzar el umbral, fue el Padre quien lo vio primero. No lo miró con reproche, no le arrojó en cara los pecados, ni le exigió explicaciones. Al contrario, la compasión fue más veloz que el juicio, y la misericordia corrió más rápido que cualquier acusación. Y levantándose, vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia. Lucas 15:20. El milagro no fue solo un abrazo, fue el derrumbe de toda la lógica humana. El amor incondicional del Padre rompió cada argumento de indignidad, cada muralla de autodesprecio, cada mentira que decía no tienes derecho a volver. El Hijo ni siquiera pudo terminar su discurso de arrepentimiento. La gracia del Padre lo envolvió, desarmó su vergüenza y lo restauró, no a la condición de siervo, sino al lugar que siempre le perteneció, el de hijo amado. Ahora, detente y mira la verdad que Dios te habla hoy. ¿Por qué sigues cargando con tanto? ¿Quién te convenció de que tus errores son más grandes que su misericordia? Que tu pasado pesa más que el deseo del Padre de devolverte la dignidad. Tal vez tú también vas por la vida creyendo que Dios está esperando para recriminarte, para dejarte en la puerta, para decirte, te lo advertí. Pero la realidad es otra. El milagro que anhelas comienza cuando sueltas la mochila de autodesprecio y te permites recibir el amor que no se puede comprar ni merecer, solo aceptar. ¿Cuántas veces has postergado tu regreso por miedo a no ser bienvenido? ¿Hasta cuándo dejarás que la voz de la culpa determine tu destino, robándote la paz y la alegría de ser perdonado? En la vida real, las cargas pueden ser silenciosas pero devastadoras. Puede que nadie sepa lo que guardas en el fondo del alma. Tal vez un aborto, una traición, un abandono, palabras que nunca debiste decir, errores que parecen irreparables, y aunque sonrías por fuera, solo tú conoces el desierto de tu interior. Pero así como el padre de la parábola vio a su hijo cuando todavía estaba lejos, así también el Padre te mira hoy. No necesitas tener todo resuelto ni traer excusas sofisticadas. Tu mayor verdad es tu necesidad de ser amado y restaurado, y el milagro comienza con el simple gesto de volver. Uno solo paso hacia el abrazo del Padre, y todo el peso del pasado se derrumba bajo la torrente de una gracia que no calcula méritos, sino que se derrama sobre los que confiesan su necesidad. Si este mensaje te conmovió profundamente, atrévete. Escribe en los comentarios, ya no llevo esto solo. Declara públicamente que lo entregas todo hoy, que renuncias al peso imposible del autodesprecio y tomas posesión del milagro del perdón y la restauración de Dios. Haz de esta confesión un acto de fe, porque cuando hablas con valentía, el cielo se mueve a tu favor y el Padre se levanta para encontrarte. No aceptes la mentira de que necesitas arrastrarte para siempre. Hay un abrazo reservado para quienes deciden soltarlo todo y regresar. Y si crees que lo has visto todo, aguanta, porque hay algo más profundo que transformará tu historia. Presta atención, porque una sorprendente revelación sobre el amor del Padre te espera justo delante. El polvo del desierto aún flotaba en el aire cuando Moisés, con las manos temblorosas y el sudor empapando su túnica, intentaba argumentar con el Dios que le llamaba por su nombre. Los arbustos aún ardían, pero el fuego más intenso era el que amenazaba con consumir el corazón de Moisés, el miedo paralizante de no ser suficiente, de no estar a la altura de la gigantesca tarea de liberar a todo un pueblo esclavizado. Mientras la voz divina retumbaba, su mente se desbordaba con inseguridades. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Qué puedo decir? ¿Y si no me creen?
Los recuerdos de sus fracasos pasados lo asfixiaban. La sensación de incapacidad era una cadena invisible y fría. Cada vez que Moisés abría la boca, su lengua se trababa, las palabras se le escapaban torpes y su alma se encogía con el convencimiento de que Dios había cometido un error al elegirlo. ¿Por qué, entre tantos, el Señor insistía en poner esa carga tan pesada sobre sus hombros frágiles? ¿Te identificas con el peso brutal de la insuficiencia? Hay momentos en que la vida nos exige pasos que parecen demasiado grandes para nuestros pies. Nos vemos delante de desafíos, una familia que depende de nuestras decisiones, un llamado divino que parece exceder nuestra preparación, una responsabilidad laboral o ministerial que nos arrastra cada día, y nos preguntamos desde lo profundo del alma si acaso Dios erró al depositar tanto en nuestras manos. El imperativo de cargar con todo se siente como una sentencia, y nuestras oraciones se parecen a las objeciones temblorosas de Moisés. Envíalo a otro, no me escucharán. Soy torpe, no tengo lo que se requiere. Pero aquí es justo donde irrumpe la verdad. No es tu capacidad lo que Dios busca, sino tu disponibilidad. La voz que habló a Moisés no ignoró su debilidad, la transformó en testimonio. Ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. En ese mandato, la promesa es contundente. Dios te habla hoy, no para aumentar tu carga, sino para recordarte que su presencia es suficiente allí donde tus fuerzas fracasan. La carga de sentirte insuficiente para Dios puede aniquilar tus sueños y sofocar la esperanza antes de que des un solo paso. Quizá creciste escuchando que debes ser fuerte todo el tiempo, que tu valor está en lo que logras o en lo bien que te presentas ante los demás. Tal vez tus derrotas pasadas, tus pecados, tus cicatrices, te han convencido de que jamás estarás a la altura de la misión que el cielo te confió. Pero el Evangelio siempre corta en dirección opuesta a la lógica humana. Los débiles son escogidos para avergonzar a los fuertes, los torpes para confundir a los sabios, los quebrados para mostrar el poder de la restauración divina. Jesús nunca pidió perfección, solo un corazón dispuesto a dejar el miedo y a soltar toda ansiedad ante la posibilidad de su milagro. ¿Por qué cargas con tanto?, te susurra el Espíritu. ¿Por qué permites que la desconfianza pese más que mi promesa? Cada vez que dudas, Dios te habla hoy para recordarte que la fe no es la ausencia de temor, sino la determinación de avanzar mientras Él sostiene tus manos temblorosas. Moisés, ese líder que admiramos, fue primero un hombre descompuesto por la duda, la vergüenza y el miedo. ¿Cuántos de nosotros caminamos con ese lastre invisible? Tal vez eres tú quien, en secreto, repasa mentalmente todos los motivos por los cuales no eres suficiente, tus fracasos académicos, tus faltas como padre o madre, la inseguridad en tu espiritualidad, el temor de que tu historia no sea digna de ser usada por el Señor. Y si te dijera que Dios no se impresiona por lo que te falta, sino que se especializa en llenar los vacíos que tú mismo no puedes llenar. El milagro comienza justo donde sueltas la ilusión de control y permites que su gracia desborde los límites de tu capacidad. Tantos viven extenuados por el miedo de no estar a la altura de las expectativas divinas y humanas. Pero la verdadera libertad llega cuando reconoces que nunca fuiste llamado a realizar nada por tus propias fuerzas. El mismo que acompañó a Moisés en el desierto, el que puso palabras de liberación en una boca tartamuda, es el que te dice hoy: déjame cargar lo que tú no puedes cargar. Suelta todo y recibe mi milagro. La carga que amenaza aplastarte es la puerta de entrada al poder de Dios operando en tus debilidades, porque solo cuando aceptas tu insuficiencia, el milagro se convierte en realidad visible. ¿Cuántas veces has sentido que la voz del miedo es más alta que la voz de Dios para tu vida?
Y si ese temor a no ser suficiente es la excusa que el enemigo ha estado sembrando para mantenerte quieto, paralizado, viviendo una vida menor a la que fuiste llamado a experimentar. Moisés fue transformado no porque se volvió capaz de repente, sino porque confió en que Dios iría delante, abriendo camino, poniendo palabras, desatando cadenas y trayendo victoria donde solo había inseguridad. Dios te habla hoy, y su voz rompe el ciclo de autocompasión y resignación, invitándote a confiar más en sus promesas que en tus propios límites humanos. Puede que estés pensando, eso es fácil decirlo, pero en la práctica mi miedo me bloquea, mis dudas me frenan, y mi historia parece una sucesión de intentos fallidos. Pero aquí viene el giro. ¿Y si tu vulnerabilidad es precisamente el terreno fértil donde el milagro se manifiesta? ¿Y si la autoexigencia desenfrenada, el perfeccionismo y el deseo de controlar son, en realidad, cadenas disfrazadas de responsabilidad? Jesús nunca llamó a héroes autosuficientes, sino a personas sinceras que admiten su temor, pero aún así dan un paso de fe. El milagro ocurre cuando sueltas esa carga, cuando abres tus manos y entregas tus sentimientos de insuficiencia, miedo e incapacidad a aquel que transforma lo ordinario en extraordinario. Al considerar todo esto, pregúntate, ¿qué pasaría si hoy dejaras de cargar el miedo a no ser suficiente? ¿Qué podrías lograr si dejaras de escuchar a la voz interior que repite que no eres capaz? ¿Hasta dónde llegaría tu vida si confiaras en que Dios camina contigo en cada palabra, cada decisión, cada paso incierto? La historia de Moisés no es un cuento lejano, sino el reflejo exacto de nuestra lucha diaria contra la carga de la insuficiencia. El mismo Dios que guió a Moisés está disponible para ti hoy, aquí mismo, mostrándote que tu debilidad puede ser el vehículo de su gloria manifestada. Hay algo que casi nadie se atreve a admitir. Muchas veces, la aparente humildad de sentirse pequeño ante Dios es una máscara detrás de la cual ocultamos el orgullo de querer controlar todo. Pensamos que si no lo hacemos perfectamente, Dios se decepcionará, cuando en realidad Él nunca espera perfección, solo corazón rendido. La verdadera fe es abrazar nuestra pequeñez y confiar en el poder que trasciende nuestras fuerzas. Es en ese espacio de vulnerabilidad donde los milagros florecen, porque la gloria no es para el hombre fuerte, sino para el Dios que sostiene y levanta a los frágiles. No ignores las señales. Si llevas años bajo el peso de la comparación, si el miedo a fallar te impide decir sí al llamado de Dios, si vives agotado pensando que nunca serás suficiente para agradarle, hoy es el día de soltar esa carga en el altar. Permite que la voz divina te libere de la prisión de la autoexigencia y experimenta el descanso que solo llega cuando sueltas todo para recibir su milagro. Porque Dios te habla hoy, no para que hagas más, sino para que confíes más en lo que Él ya ha preparado para ti. Antes de seguir, te invito a declarar públicamente tu decisión de renunciar al miedo a no ser suficiente. Escribe aquí en los comentarios: Señor, suelto mi temor y recibo tu fuerza. Haz de tu declaración una semilla de fe, una rendición sincera que puede abrir la puerta a un nuevo nivel de confianza y descanso en el propósito divino, y desafía a otros a romper con el ciclo de la autocrítica y la inseguridad. El mundo no necesita más héroes perfectos, sino más hijos e hijas que elijan vivir en la fe de que Dios los capacita, los sostiene y los usa en su fragilidad. Pero esto no es lo más impresionante. Algo aún más profundo está a punto de revelarse y podría desafiar todo lo que crees sobre tu valor y propósito. Permanece atento, porque lo que viene a continuación puede confrontar tus interpretaciones más arraigadas y abrir tus ojos a una libertad que jamás experimentaste. David se esconde entre las frías rocas de una cueva.
con el corazón latiendo con fuerza en su interior, reflejando el abandono que siente, incluso rodeado por los murmullos de los hombres que lo rodean. El silencio del lugar solo aumenta su soledad, resaltando el peso de las heridas emocionales que el exilio le ha infligido. Fue ungido rey, pero las miradas de desprecio, las acusaciones injustas y el juicio cruel lo obligaron a huir para sobrevivir. Por la noche, al cerrar los ojos, siente el frío del aislamiento en su piel y las duras palabras de quienes una vez dijeron ser amigos, ahora distantes, hieren como cuchillas invisibles en su alma. ¿Alguna vez has sentido esta clase de soledad? No la ausencia física de personas, sino el vacío desgarrador de darte cuenta de que, incluso entre tanta gente, nadie ve lo que realmente llevas dentro. ¿Cuántas veces has intentado explicar tu dolor solo para ser silenciado o incluso ridiculizado, como si tus lágrimas fueran una exageración, una carga innecesaria para los demás? Ante el desprecio, David aprende a recurrir a algo, o mejor dicho, a alguien que no se cansa de su llanto, que no lo abandona cuando todos le dan la espalda. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Declara con una audacia quebrantada, proclamando que incluso cuando el mundo impone la etiqueta de rechazo, hay una presencia que sostiene en la oscuridad. Este versículo no es un consuelo vacío, es un grito de supervivencia espiritual. Al aferrarse a esta verdad, David descubre una especie de refugio imposible de arrebatar, incluso en las noches en que desaparecen todos los sonidos humanos. Lo que pocos comprenden es la paradoja de esta promesa. Cuanto mayor es la herida del abandono, más palpable se vuelve la compañía de Dios. Es como si el silencio de las cuevas se abriera a una voz que susurra desde las profundidades. No has sido olvidado. ¿Cuántos de nosotros llevamos las cicatrices del rechazo, no solo de la gente, sino de la paralizante sensación de ser invisibles? Quizás en el trabajo, tus esfuerzos nunca son reconocidos. Quizás en tu familia eres quien siempre decepciona, la oveja marcada por los errores del pasado. O, quién sabe, en algún momento de la vida, la iglesia o la comunidad que debería haberte acogido se convirtió en escenario de juicios, miradas de reojo y comentarios que hieren más profundamente que cualquier herida física. Es precisamente en este terreno árido del alma que surge la oportunidad de escuchar la verdad. Dios te habla hoy, rompiendo cada mentira que has interiorizado sobre no valer nada, sobre nunca ser suficiente, sobre ser solo una carga. Tu historia no termina donde otros te rechazaron. Lo que la mayoría ignora es que, mientras las voces humanas se silencian, la voz del buen pastor se vuelve imposible de ignorar. ¿Has notado cómo estos rechazos moldean tu percepción de ti mismo? ¿Cuántas veces te repites que no mereces ser amado, que no eres digno de recibir ningún milagro? ¿Cuántas veces cargas con esta carga, como si fuera tu obligación compensar la indiferencia o el desprecio ajeno? Pero, ¿por qué seguir cargando con este peso si aquel que te ve con compasión nunca te pidió que caminaras con tanta carga? La invitación de hoy es revolucionaria. Déjalo todo. Deja ir las expectativas, los juicios, las palabras venenosas que te han atrapado en este ciclo de incompetencia. El milagro no está en complacer a los demás, sino en recibir la sanación de aquel que nunca te rechaza. Y es esta liberación la que revoluciona tu destino. Hay una belleza intensa en entregarse por completo al cariño del buen pastor, aquel que restaura tu alma incluso cuando el mundo insiste en acribillarte a acusaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es para quienes nunca han errado, sino para quienes se han sentido menos queridos, menos comprendidos, más despreciados. El consuelo del Salmo 23 surge precisamente del contraste con el abandono. David no era un héroe intrépido en ese momento. Era un fugitivo desacreditado, cansado de demostrar su valía.
Y sin embargo, es en las cavernas del desprecio donde experimenta un consuelo inexplicable, una paz que desafía la lógica de quienes lo rechazaron. ¿No te provoca esto? ¿Será que lo que siempre has buscado en la aprobación humana no es más que un espejismo, mientras que la presencia de Dios es la única fuente real de sanación? ¿Sabes algo aún más sorprendente? Cuando empiezas a vivir con la certeza de que Dios te ve, tu corazón cambia. Dejas de buscar migajas de aceptación y empiezas a experimentar la abundancia de amor que solo el Creador puede ofrecer. Quienes te rechazaron ya no tienen el poder de definir quién eres. La crítica pierde su poder, las etiquetas se convierten en polvo. No necesitas mendigar atención ni desgastarte constantemente demostrando tu valía. El secreto está en escuchar lo que el pastor susurra. Nada te faltará. Lo que antes era motivo de lágrimas, ahora puede convertirse en una fuente de fortaleza y misericordia. ¿No es eso precisamente lo que deseas? ¿No sería liberador dejar de buscar validación en los lugares equivocados y abrazar el milagro de la aceptación incondicional? Por lo tanto, si esta palabra te confronta, comparte este video como un acto de fe y valentía. Haz de este gesto una semilla, como si dijeras, ya no seré prisionero de lo que dijeron de mí. Dale me gusta a este video, no solo para apoyar el canal, sino como símbolo de tu determinación a romper el ciclo de rechazo. Tu actitud puede ser el comienzo de un milagro para alguien que necesita escuchar. Dios te habla hoy, incluso en el silencio más profundo. Y quiero retarte a algo aún más profundo. Escribe en los comentarios, como un acto público de restauración: soy visto y amado por Dios. No te avergüences de hacer pública tu búsqueda de sanación. Tu voz puede ser el medio que Dios usa para liberar a otros que aún viven en las cuevas de la soledad. ¿Qué sucede cuando nos atrevemos a creer que Dios nos ve a pesar de la multitud de juicios humanos? ¿Qué cambia cuando dejamos de cargar con el peso de la decepción ajena y abrazamos la promesa de que hay un buen pastor dispuesto a restaurar incluso los dolores más difíciles de confesar? Muchos se preguntan si realmente hay una salida al dolor del rechazo, o si estamos condenados a aceptar este destino de soledad. Pero si algo revela esta historia, es que el desierto no es el final. Es el escenario de una reunión divina, donde la presencia del Señor suprime toda ausencia humana. No te vayas, porque hay un giro que pocos ven. Incluso los rechazados pueden transformarse en una fuente de consuelo para otros. ¿Y si ese es tu llamado? ¿Y si tu mayor herida es el terreno fértil para el milagro de muchos? Prepárate, porque lo que te espera puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre el rechazo, el propósito y la esperanza. El eco de los gritos de traición retumbaba aún en los recuerdos de José, mucho tiempo después de haber sido lanzado al pozo por sus propios hermanos. Allí, en las entrañas de una cisterna seca, la oscuridad se volvió su único testigo. El peso del resentimiento comenzaba a germinar. Imagina la crudeza de aquellas horas, donde el abandono fraterno se mezclaba con el miedo y la humillación. No había palabras de consuelo, solo el silencio, áspero y cortante, de quien es traicionado por quienes más debía confiar. Pero el dolor de José no terminó con las cadenas de Egipto, ni con los años de servidumbre y calumnia. El resentimiento es una carga invisible que consume desde dentro, más pesada que cualquier grillete. ¿Cuántas veces él rememoró los rostros de sus hermanos, preguntándose por qué la envidia de unos podía clavar tan hondo la herida en el corazón del otro? ¿Cuán familiar te resulta esa herida? Quizás llevas atrapado mucho tiempo en esa prisión interior, cargando en silencio, sin descanso, los escombros de lo que otros arrojaron sobre tus hombros. El resentimiento no solo encadena el alma, también envenena la esperanza y te roba la posibilidad de recibir el milagro de la restauración de Dios. En el palacio egipcio,
Cuando José finalmente estuvo frente a frente con los que lo vendieron, el tiempo pareció detenerse. Sus hermanos, doblados por el hambre y la culpa, se presentaron ante un hombre que ya no era el niño indefenso de otros tiempos. Ahora era el gobernador de Egipto, revestido de autoridad, pero por dentro enfrentando el mismo dilema universal: ¿cómo soltar aquello que lo había definido durante años? El resentimiento susurraba venganza, pero algo más profundo, una voz interna conectada a la promesa de Dios, lo llamaba a soltar el peso del pasado. José lloró, y en ese llanto se desarmaron todas las barreras de odio. Eligió abrir la puerta al perdón diciendo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esta declaración no es ingenuidad ni olvido. Es reconocer que incluso el dolor más cruel puede ser transformado en bendición cuando el corazón decide no cargar más el fardo del rencor. ¿Te atreves a cuestionar lo que siempre te han dicho? ¿De verdad crees que cargar con resentimiento es una forma de justicia o solo estás dejando que tu propia alma se marchite lentamente? Muchos creen que soltar el rencor es dar la razón al ofensor, pero la verdad es disruptiva. Perdonar es un acto de revolución espiritual, una declaración de que el ciclo de daño termina en ti. Cuando Jesús enseña sobre el perdón, no lo hace por debilidad, sino porque sabe que es la única vía hacia la libertad genuina y la paz interior. ¿Cuántos milagros han sido retenidos por corazones endurecidos? ¿Cuántas bendiciones han quedado a la puerta porque preferimos custodiar el agravio en lugar de abrirnos a la restauración divina? Dios te habla hoy, no como quien exige que ignores tu dolor, sino como quien te revela que el milagro comienza cuando sueltas la carga, dejas ir lo que nunca te perteneció y permites que sea el Señor quien restaure lo que otros quebraron. Quizás tu historia no sea idéntica a la de José, pero la herida tiene el mismo sabor amargo. Tal vez ese abandono o esa traición siguen vivos en tu memoria, reapareciendo en los momentos de debilidad o soledad. Pero si Dios transformó la injusticia en el trampolín para el cumplimiento del sueño de José, ¿qué te impide soltar tú también y ver la restauración en tus relaciones, tus emociones y tu futuro? La decisión es desafiante, exige confrontar el orgullo, el deseo de castigo, el temor a quedar vulnerable. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado si esa carga es la verdadera razón por la que tu milagro parece tan lejano? ¿Cuántas puertas permanecen cerradas simplemente porque te niegas a dejar en manos de Dios lo que te corresponde liberar? El versículo no es solo una frase bonita, es una promesa activa que opera todavía hoy. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No se trata de ignorar la pena, ni de justificar la injusticia, sino de entregar el control del fin de esa historia a aquel que puede escribir nuevos comienzos en medio de los escombros. José no se libró de los recuerdos, pero sí de la amargura. Y solo entonces fue posible la reconciliación, la sanidad de toda una familia y el cumplimiento de los sueños divinos. Ese es el milagro que estás dejando pasar si te aferras al resentimiento como si fuera justicia. ¿De veras quieres seguir postergando la paz que anhelas solo por sostener la narrativa del agravio? Cuanto más retienes ese peso, menos espacio hay para los regalos que Dios quiere derramar en tu vida. Permitir que Jesús transforme tu herida en testimonio de restauración es soltar un peso para abrazar una nueva identidad, la de un hijo que descarga sus cargas al pie de la cruz. Hoy Dios quiere que sueltes todo, no como un favor a quienes te lastimaron, sino como un regalo de liberación para ti mismo. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el pasado determine tus pasos? ¿No te das cuenta de que el milagro está del otro lado del perdón? Este no es un llamado superficial, es una invitación profunda a la revolución del alma, a dejar de cargar lo que solo el amor de Dios puede transformar.
Si esta palabra ha tocado la raíz de tu dolor, quiero desafiarte a dar un paso valiente. Escribe en los comentarios: dejo mi carga en manos de Dios. Declara públicamente que eliges la libertad sobre la prisión del resentimiento y conviértelo en el primer acto de fe en el camino de tu restauración. ¿Estás dispuesto a romper el ciclo? ¿Listo para vivir la experiencia de soltar de verdad, para recibir la restauración que solo puede venir de lo alto? Hazlo y verás que el Dios que habla hoy sigue obrando milagros en quienes se atreven a dejar el pasado en sus manos. Pero eso no es todo. Existe una dimensión aún más profunda de libertad que muchos nunca experimentan, porque no han entendido el mayor secreto escondido en el corazón de la restauración. Estás a punto de descubrir algo que puede desafiar toda tu perspectiva sobre el milagro que Dios quiere obrar en tu vida. Elías se desploma bajo el enebro, el cuerpo rendido y la mente herida por luchas que el alma humana no fue creada para soportar en soledad. El cansancio espiritual que lo aprisiona no es solo fatiga física, es ese agotamiento que se instala cuando has dado todo de ti, y aún así el peso de las batallas parece multiplicarse en silencio. Elías, el profeta de fuego, el hombre que desafió reyes y cielos cerrados, ahora tiembla como cualquier ser humano, sintiéndose invisible y olvidado. El susurro del miedo lo envuelve. Ya basta, Señor. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. ¿Por qué debe arrastrar un dolor tan oculto, una carga que nadie más puede ver? Una batalla interior que no se soluciona con la simple fuerza de voluntad. Elías ora por el final, porque cree que no queda nada dentro de sí, convencido de que incluso los milagros que ha presenciado no han sido suficientes para aliviar el desgarro de estar solo en el valle de la sombra. Esta imagen no es antigua ni lejana. ¿Cuántas veces tú también te has encontrado exactamente ahí, bajo tu propio enebro, exhausto de luchar por tu familia, por tu fe, por tus sueños, cuando todo parece ir en contra y nadie advierte el grito silencioso que se ahoga en tus noches sin sueño? Elías representa el secreto dolor de quienes han estado fuertes por demasiado tiempo, de los que sonríen en público pero lloran a solas, de los que no pueden demostrar debilidad porque temen decepcionar, fallar o simplemente ser olvidados. El cansancio espiritual de cargar tanto puede hacerte creer que ser valiente es resistir sin descanso, cuando el verdadero milagro sucede cuando te permites soltarlo todo y recibir el cuidado que solo viene de lo alto. Pero es aquí, en este suelo de derrota y resignación, donde Dios habla diferente a cada lógica humana. Mientras Elías duerme, rendido, un ángel toca su hombro suavemente y le ofrece pan fresco y agua. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Primero Reyes 19:7. Es una invitación divina a dejar de pensar que cargar con todo es tu única opción. Dios no se presenta con reproches ni exigencias, sino con sustento, con ternura, con una provisión silenciosa y restauradora. No le pide que sea fuerte por sí mismo, sino que reciba fuerzas, que se nutra del milagro cotidiano del cuidado celestial. ¿No es esto lo que tu corazón anhela en secreto? Que alguien más vea tu agotamiento y en vez de juicio te ofrezca alimento y reposo. ¿Será que la fe verdadera consiste en rendirse de ese autosacrificio agotador y permitir que el milagro llegue cuando te abres a la fragilidad? Elías aprende en lo íntimo de su debilidad que el milagro no es evitar el cansancio, sino atreverse a descansar en la fidelidad divina. ¿Cuántas veces repites el ciclo de intentar, fracasar, levantar y volver a caer, pensando que Dios espera de ti más fuerza, más disciplina, más sacrificio? Pero aquí, en el punto más bajo, el mensaje es otro. Dios te habla hoy y te invita a soltar el peso que no te corresponde,
a rendir hasta la propia necesidad de demostrar que puedes, para recibir el milagro de la provisión inesperada. Ese pan y esa agua representan la gracia que llega cuando las fuerzas humanas se agotan. ¿Por qué cargas con tanto? La pregunta resuena no para culpar, sino para liberar. Deja a un lado esa mentalidad de autosuficiencia que el mundo te enseñó. Tu milagro no depende de tu capacidad de resistir, sino de tu disposición a recibir lo que el Señor ha preparado, aunque no tengas fuerzas ni para pedirlo. Quizás tu batalla es invisible para los que te rodean, pero no es invisible para Dios. Hay una ternura en este encuentro entre lo divino y lo humano, un reconocimiento profundo de que tus lágrimas, tus noches blancas y el peso de cada día han sido notados. Elías no fue corregido por estar cansado, fue alimentado, abrazado en su quebranto, y solo entonces estuvo listo para continuar. ¿Será que la cultura del merecimiento, la presión de hacer siempre más y soportar siempre todo, te ha robado la capacidad de reconocer tu propia necesidad de ser atendido? ¿Te atreves a soltar ese perfeccionismo religioso y recibir simplemente la provisión de Dios, aunque no te sientas digno, aunque pienses que deberías ser más fuerte, más resiliente, menos dependiente? Quizás te preguntes si tu milagro se retrasa porque no has orado lo suficiente, porque te falta fe o porque aún no has superado ciertas debilidades internas. Pero la historia de Elías desmonta este mito religioso. El cansancio no es señal de falta de fe, sino parte del camino para quienes afrontan largos viajes. Dios no te reprocha sentirte agotado. Al contrario, interviene para que no te rindas antes de ver el cumplimiento de sus promesas. El ángel no predica, no exige resultados, solo alimenta, restaura y acoge. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si, en lugar de castigarte por estar cansado, te permitieras recibir este cuidado sobrenatural, confiando en que el cielo mismo se compadece de tu sufrimiento? El secreto oculto en este pasaje es que solo quienes aceptan entregar su carga y confían en el descanso que viene de arriba experimentan el milagro. El toque suave del ángel, el pan calentado en las brasas, el agua fresca junto al profeta, todo esto indica el tipo de cuidado que Dios reserva para quienes ya no tienen la fuerza para seguir luchando solos. No fuiste llamado a ser un héroe solitario en tu camino. ¿Has considerado alguna vez que el mayor error que puedes cometer es seguir jugando el papel de Salvador cuando el Salvador mismo está listo para servirte? El verdadero milagro comienza cuando dejas de lado la necesidad de controlarlo todo y permites que Dios sea quien te sostenga. Ahora, respira hondo. Permítete sentir la fuerza de esta invitación, dejar tu agotamiento en las manos del Señor y caminar fortalecido por la gracia. Si te reconoces en este estado de cansancio espiritual, bajo la sombra de tus batallas silenciosas, escribe en los comentarios: acepto el cuidado de Dios. Que sea una declaración pública, una entrega genuina, una petición silenciosa de un milagro específico, ese que solo ocurre cuando lo entregas todo en las manos de aquel que conoce el camino que queda. No te guardes esta lucha para ti. No dejes que la vergüenza del cansancio te impida ser restaurado. El cielo responde con compasión cuando finalmente te atreves a detenerte y confiar en el toque del Padre. Pero eso no es todo. Hay un detalle aún más profundo en esta historia, algo que podría redefinir por completo tu comprensión de lo que significa ser sostenido por Dios. Prepárate, porque lo que viene podría desafiar todo lo que siempre has creído sobre tus luchas internas y cómo Dios obra en medio del cansancio más profundo. El estruendo del mar alzándose frente a Moisés y el pueblo de Israel no era solo el eco de la naturaleza, era el sonido del corazón humano enfrentando el peso insoportable de lo imposible. Moisés,
Con la mirada fija en las aguas turbulentas, sentía el peso de miles de vidas sobre sus hombros. Cada grito de desesperación de su pueblo era una piedra más en su carga. Atrás, el rugido del ejército egipcio. Adelante, un abismo acuático. No había alternativas, ni rutas de escape, solo la presión brutal de responsabilidades que amenazaban con aplastarlo. En este momento, sin respiro, sin margen para el error, la carga emocional se transforma en opresión física. El sudor frío, el temblor en las manos y esa voz interna susurrando: ¿por qué cargas con tanto, Moisés? ¿Por qué crees que depende solo de ti? Esta escena no es ajena a muchos que escuchan hoy. Hay quienes se ven reflejados en Moisés, atrapados entre el pasado que los acosa y un futuro incierto, llevando sobre sus espaldas más de lo que jamás debieron cargar. El miedo a fallar, la presión de sostener la familia, la expectativa de nunca mostrar debilidad, todo converge en una soledad muda que a menudo nadie ve. ¿Y si el milagro no llega? ¿Y si el mar no se abre? El clamor de los israelitas no es solo suyo, es el clamor de todo aquel que alguna vez sintió que el peso de la vida se volvía insostenible. ¿Qué sucede cuando tu alma grita, pero solo escuchas silencio? En ese instante, mientras el sol cae sobre la multitud y la tensión alcanza el límite, la palabra retumba en el espíritu de Moisés. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Salmo 55:22. No es un consejo suave, ni una fórmula mágica. Es un llamado urgente, una orden divina. Suelta. Deja de intentar controlar lo incontrolable. Deja de sostener lo que pertenece a las manos de Dios. El milagro no consiste en lo que tú puedes cargar, sino en lo que decides entregar. El mar nunca depende de tu fuerza. Es en ese punto de quiebre, cuando finalmente Moisés levanta la vara, no como un gesto de autoafirmación, sino como señal de rendición, que lo imposible ocurre. No es Moisés quien abre las aguas, es Dios quien responde a la fe depositada en sus promesas. El pueblo cruza en seco, no porque Moisés fue lo suficientemente fuerte, sino porque supo soltar lo que nunca fue suyo soportar. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has creído que si no lo resuelves tú, nadie lo hará? ¿Cuánto peso oculto llevas en el alma por temor a decepcionar, a demostrar debilidad, a fallar en las expectativas impuestas? Pregúntate, ¿esta fatiga es realmente tuya o has asumido cargas que solo pueden ser llevadas por aquel que sostiene el universo? Muchos se engañan creyendo que fortaleza es negarse a soltar, pero fortaleza verdadera es confiar lo suficiente para liberar, para dejar que Dios haga lo que humanamente no puedes. El milagro que buscas no crece en la autosuficiencia, sino en la entrega radical. Hay una verdad que pocos aceptan. El mayor peso que puedes llevar no es lo que la vida te lanza encima, sino lo que te niegas a soltar. ¿Será que la angustia que tanto te agota es, en realidad, un llamado divino a rendirte y permitir que el poder de Dios obre? Observa ahora la magnitud de la escena. Las aguas, al dividirse, no solo abren un camino físico, sino una nueva mentalidad. Dios te habla hoy, en medio de tus preocupaciones, en medio de esa responsabilidad que te roba el sueño, y te dice: no más cadenas invisibles, no más cargas ocultas, suéltalo todo y recibe tu milagro. El verdadero descanso brota cuando reconoces que no eres el salvador de nadie. Él lo es. Este pasaje no es historia lejana, es el diseño para quien ya no soporta más, para el corazón que está al borde del colapso, para el líder agotado, la madre extenuada, el joven presionado, el padre que teme no ser suficiente. El milagro no es ausencia de problemas, sino presencia absoluta de Dios en medio de ellos. El milagro es soltar, y al soltar, el milagro viene. No ignores la confrontación. Muchos han sido enseñados a aguantar firme, a no mostrar debilidad, a seguir acumulando cargas hasta romperse. Pero,
¿Y si el verdadero acto de fe es admitir, no puedo más, pero confío en quien puede todo? ¿Cuántos milagros han sido retenidos por orgullo, por miedo al juicio, por no querer mostrar vulnerabilidad? El mensaje eterno de Dios no es carga más, es dame tu carga. No importa cuán grande sea el mar, cuán feroz el enemigo detrás, ni cuán pequeño te sientas frente al desafío. Dios sigue hablando hoy. Suéltalo todo y verás lo que yo puedo hacer cuando tú descansas en mis manos. ¿Tendrás el coraje de rendir el control? ¿O seguirás aferrado a un peso que solo te arrastra al fondo? Este es el momento en que el espectador tiene que decidir. ¿Continuará arrastrando un cansancio autoimpuesto o se atreverá a entregarlo todo? No se trata de resignación, sino de confianza activa. No se trata de pasividad, sino de rendición poderosa, donde la fe no es solo esperar, sino soltar. Permite que la promesa tome vida dentro de ti. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Observa cómo tu alma, acostumbrada al peso, empieza a experimentar el alivio de quien es finalmente sostenido y no solo sostén. El cansancio no es una maldición, sino una invitación a experimentar una dimensión sobrenatural del cuidado de Dios. Liberar la carga es abrir espacio para el milagro. Si esta palabra ha tocado ese rincón oculto donde guardas tus fatigas, te desafío a confesar públicamente. ¿Te atreves a declarar que hoy decides soltar la carga que no te corresponde? Escribe en los comentarios: hoy entrego mi peso y recibo sustento divino. Permite que tu declaración sea un acto de fe visible, un paso hacia la libertad real que solo viene cuando obedecemos el llamado de Dios a soltar. Tal vez sea este el instante que separa el pasado de esclavitud emocional de una nueva jornada de milagros y paz. No te engañes, es mucho más valiente quien entrega que quien retiene. Deja que otros vean que no eres fuerte por no sentir cansancio, sino porque has decidido confiar en aquel que nunca se fatiga. Pero esto no es todo. Lo que pocos notan en la historia es lo que ocurre después. El mar no vuelve a ser igual, y el pueblo tampoco. Allí donde soltaste la carga, allí donde rendiste lo que no podías, es exactamente donde el próximo milagro comienza a gestarse. Hay una transformación irreversible para quien se atreve a confiar, más allá del miedo, más allá de los hábitos de control. Si crees que entregar tu carga es el final, te equivocas. Ahí empieza una vida de dependencia radical en el Dios que te habla hoy, que sigue abriendo caminos y que promete mucho más de lo que tus fuerzas limitadas alcanzan a imaginar. Así que, escucha con atención, porque lo que está por ser revelado puede ser el giro que transforma tu historia para siempre. Josué contempla en silencio el horizonte, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad que ahora recae sobre sus hombros. El viento levanta polvo de las orillas del Jordán, y a lo lejos, la tierra prometida parece inalcanzable, cubierta de murallas erigidas por gigantes y habitada por el miedo al fracaso. El pueblo espera con ansia cada decisión del sucesor de Moisés. Siente la ansiedad latiendo en su pecho, la incertidumbre royendo cada pensamiento. ¿Es realmente posible avanzar cuando todos cuentan con su fuerza? ¿Está Dios realmente de su lado, como prometió a su predecesor? Los ecos de las murmuraciones del pueblo multiplican las dudas, y la noche cae trayendo consigo el miedo al futuro, una tormenta de suposiciones sobre todo lo que podría salir mal. En este escenario, Josué se arrodilla, evitando la mirada de los demás, y se derrumba ante el Señor. No oculta sus lágrimas ni la aprensión que intenta reprimir. En este altar improvisado de tierra y piedras, la oración de Josué revela un dolor universal. La angustia de quien carga con el peso de las expectativas y no sabe si podrá soportarlas.
¿Cuántos nos hemos sentido paralizados por lo desconocido, tentados a alejarnos de lo que no podemos controlar? El miedo a lo venidero nos ata al pasado, mientras que la invitación de Dios es cruzar el Jordán y conquistar todo lo prometido. En el punto álgido de su vulnerabilidad, una voz irrumpe en la oscuridad interior de Josué. No es solo una palabra de aliento, sino una declaración que rompe las cadenas de la ansiedad. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. El impacto de estas palabras es como fuego en los huesos. La ansiedad ya no es una prisión, sino una señal de que es hora de confiar en aquel que va delante de ti. Cuando Dios te habla hoy al corazón, repite el mismo llamado. No cargues solo con el peso del futuro, ni permitas que las proyecciones del miedo ahoguen la fe en el milagro que Él ha preparado para ti. Libera todo ese miedo, esa duda, esa carga invisible que parece imposible de depositar en el altar divino. Hay una invitación a entregar la ansiedad, no en teoría ni con frases hechas, sino en un acto radical de entrega, donde el control queda en manos de quienes conocen el final desde el principio. Lo que nadie se atreve a decir es que la ansiedad no es señal de debilidad espiritual, sino una oportunidad para ver el poder de Dios manifestándose precisamente donde falla la fuerza humana. El milagro de la paz interior no llega cuando todo está bajo control, sino cuando decides confiar a pesar de las imposibilidades. Josué solo cruzó el Jordán porque aceptó ser guiado por la promesa y no por las circunstancias. ¿Y tú? ¿Podría el secreto para recibir tu milagro residir precisamente en renunciar al miedo paralizante y abrazar el valor que Dios ya ha depositado en ti? Dios te habla hoy, no es solo una frase, es un llamado vivo a soltar lo que te ata y seguir adelante, incluso sin tener todas las respuestas a mano, porque la voz del Señor siempre está un paso adelante, abriendo caminos donde el terror del futuro decía que no había salida. La ansiedad intenta convencerte de que estás abandonado, pero Dios mismo dice, estoy contigo en cada paso del camino, incluso en la noche más oscura. No dejes que el miedo escriba tu próximo capítulo. Entrega cada carga, cada preocupación, cada escenario que tu corazón ha ensayado como tragedia y permite que la presencia divina sea el cimiento inquebrantable sobre el que se reescriba tu historia. ¿Cuántas veces has flaqueado al anticipar dolores que nunca sucedieron? ¿Cuántas noches has perdido tratando de controlar lo que nunca estuvo en tus manos? Quizás la mayor liberación sea admitir, no necesitas ser fuerte todo el tiempo, ni cargar con todo solo. Esta es la revelación disruptiva que lo cambia todo. Dios no espera que seas perfecto, solo te pide que confíes en su cuidado. Con el ascenso de Josué, algo ha cambiado. El miedo no ha desaparecido por completo, pero ha perdido su poder paralizante. El secreto del milagro reside en caminar hacia lo desconocido, sostenido por la certeza de que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este es el misterio de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la ausencia de batalla, sino la convicción de que la victoria ya ha sido decretada por aquel que nunca falla. Cada vez que estás dispuesto a entregar tu futuro en manos de Dios, algo sobrenatural sucede. Lo imposible se convierte en el escenario de lo extraordinario. Quizás estés escuchando esto y sientas un peso en el corazón, como si el mañana fuera una sombra densa. Quiero desafiarte. No es hora de dejar de luchar contra la ansiedad con tus propias fuerzas y experimentar la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Escribe en los comentarios como un acto de fe. Pongo mi ansiedad en las manos de Dios. Haz de esto una declaración pública, un momento decisivo entre el miedo y la confianza, entre el peso del control y el resto de un milagro. Porque, créeme,
Hay más poder en un acto sincero de entrega que en 1000 noches de insomnio. Pero eso no es todo. Lo que pocos comprenden en esta historia es que, justo después de esta experiencia, Josué presenciaría milagros que jamás habría visto si se hubiera dejado llevar por el miedo. ¿Y si te dijera que tu mayor avance podría ocurrir justo después del salto de fe que temes dar? No dejes que la ansiedad dicte los límites de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Lo que está por venir puede transformar radicalmente tu estilo de vida, no solo porque las circunstancias cambian, sino porque aprendes a vivir anclado en la promesa viva. El Señor está contigo, siempre. Sansón yace sobre la piedra, con la frente perlada de sudor y los músculos tensos después de otra noche sin paz, la misma que siempre regresa, esa trampa invisible de errores que se repiten una y otra vez, como cadenas forjadas en la oscuridad de la culpa. El murmullo de su propio corazón lo persigue entre las sombras. Puede sentir el peso de los juicios, reales o imaginarios, encorvando sus hombros. Ha fallado, lo sabe, pero lo que nadie ve es el dolor que late por dentro, ese exilio interno que lo mantiene alejado, no solo de su destino, sino también de su verdadera identidad. En su mente, el eco de las palabras «Dios te habla hoy» no es consuelo, sino recordatorio de una promesa que parece distante, un milagro imposible ante el ciclo interminable de tropiezos personales. La escena se abre con Sansón encadenado, literal y emocionalmente, los ojos perdidos en el vacío mientras la multitud lo vitorea, ignorando la tempestad que desgarra su alma. No es el rugido externo lo que más duele, sino el silencio ensordecedor de sentirse atrapado en su propia debilidad, cuestionándose cada decisión. ¿Cuántas veces más soportaría caer en el mismo abismo? ¿Por qué carga con tanto remordimiento cuando su anhelo más profundo es poder soltarlo todo y finalmente recibir esa restauración que parece reservada para otros? En ese torbellino de pensamientos, la escena bíblica cobra vida con una crudeza ineludible. Sansón, bendecido desde el vientre materno, destinado a libertar a su pueblo, incapaz de librarse a sí mismo de los lazos invisibles de sus impulsos. Jueces 16:28 resuena como un grito ahogado. «Oh Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme». Es la súplica de quien sabe que el milagro de la redención no consiste en evitar el error, sino en romper el ciclo de culpa y permitirse recibir, aún después de todo, la fortaleza de Dios. Sansón clama desde lo más profundo de su ruina, no solo por una segunda oportunidad, sino por el poder de soltar el pasado, de rendir la pesada carga de la autodecepción en manos que pueden realmente sostenerla. La multitud a su alrededor lo observa según sus caídas, pero Dios, el mismo que te habla hoy desde el fondo de tu cansancio y tus cadenas, mira el corazón roto y no desprecia la fragilidad. Al contrario, la convierte en escenario de milagros. ¿Te has visto alguna vez en ese ciclo infinito, preguntándote por qué llevas contigo recuerdos y decisiones que te persiguen, incluso en el silencio? Tal vez como Sansón, te sorprendes a ti mismo cayendo en los mismos errores, prometiéndote no volver, y aún así tropezando, cada vez más cansado de cargar con tanto dolor oculto. Hay quienes te dirán que simplemente tienes que ser más fuerte, que todo depende de disciplina. Pero, ¿será que la raíz de estos ciclos no es debilidad, sino la creencia de que debes vencer solo? La verdadera voz que Dios te habla hoy no es de condena, sino de invitación a soltar el control, a rendir lo imposible y dejar que la fortaleza divina llene aquello que tu determinación no ha logrado cambiar. Aquí, el milagro no es evitar el error, sino recibir el perdón y la restauración, que solo pueden venir cuando sueltas el pasado y permites que Dios escriba una nueva historia en el mismo lugar de tu ruina.
El silencio de Sansón tras su clamor es, en realidad, una puerta abierta. Allí, en ese instante en que ya no queda orgullo ni fuerza propia, surge la posibilidad de renacimiento. ¿Y si el ciclo solo se rompe cuando dejas de intentar arreglarlo solo? ¿Y si la restauración solo llega cuando tienes el coraje de entregar, más que tus aciertos, tus debilidades más profundas? El milagro de Sansón no es la venganza final, sino la redención que brota cuando reconoce su absoluta dependencia del Dios que nunca le retiró la mirada. Así, la escena se convierte en espejo. Cada vez que te encuentras atrapado, cada vez que te preguntas por qué cargas con tanto, Dios te habla hoy para recordarte que no fuiste creado para caminar encadenado a tus errores. Tú también puedes clamar, puedes soltarlo todo y atreverte a recibir, no según tus obras, sino según la gracia inagotable de aquel que restaura lo que nadie más puede restaurar. Esta palabra no es un consuelo barato ni una promesa vacía. Es el anuncio radical de que el ciclo se puede romper aquí y ahora si decides abrir las manos y dejar que Jesús tome el peso. ¿Cuántas veces más vas a cargar solo lo que solo Dios puede resolver? ¿Hasta cuándo vas a creer que tu historia está condenada a repetirse cuando la voz que te habla hoy dice que el milagro es real para los quebrantados? Es hora de desafiar esa creencia limitante de que el pasado te define y de declarar fe en la restauración que solo puede llegar cuando sueltas el control. Hazte una sola pregunta. ¿De qué serviría cargar con tanto si el precio ya fue pagado para que vivas en libertad y fortaleza? Deja de lado la lógica del merecimiento y permite que la gracia te sorprenda. Este es el tipo de milagro que no se logra a fuerza de voluntad, sino en el acto escandaloso de rendirlo todo. Orgullo, miedo, culpa, frustraciones, y dejar que la voz divina proclame que aún hay propósito para ti. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Hay un propósito divino que te rodea en este preciso instante. Después de todo lo revelado, expuesto y sentido, después de que hayan aflorado tantas capas de dolor, vergüenza, miedo, agotamiento, silencio y expectativa, ahora es el momento de soltar. Es hora de soltar todo el peso que aún intentas llevar solo. El cielo te llama a un lugar de descanso, de sanación profunda y de un nuevo comienzo con propósito. Dios te habla, y no con frases bonitas, ni con promesas vacías, sino con verdades que resuman esperanza. Sí, Él te dice, simplemente es. Ya basta de cargar con lo que ya está clavado en la cruz. Ya basta de vivir como si el milagro no estuviera en camino. Ya basta de creer que naciste para sobrevivir, cuando fuiste creado para vivir en libertad. Las promesas de Dios no son poesía, son cimientos, son tierra firme para quienes se hunden, son brazos eternos para quienes se desploman emocionalmente. Y si cada historia que has escuchado hasta ahora parece hablar directamente a tus heridas, no te alarmes. Esto se llama el toque del Espíritu. Cuando Dios quiere sanar a alguien, primero permite que la herida salga a la luz, y eso es lo que te está sucediendo ahora. Esta exposición interior no es debilidad, es el comienzo de la liberación. Hay lágrimas que no son signos de derrota, son evidencia de que algo se está rompiendo en tu interior, algo que nunca más te frenará de la misma manera. Así que ahora, respira, silencia tu alma, cierra los ojos si lo necesitas, porque vamos a orar juntos, no cualquier oración, sino un clamor del alma, un grito silencioso que traspasa los cielos y llega al corazón del Padre. Y antes de empezar, comprende, si has llegado hasta aquí, es porque Dios está trabajando en tu vida. Él te trajo aquí a través de cada palabra, te sostuvo a través de cada revelación, y ahora quiere sellar en oración lo que ha sido plantado en tu corazón. Padre,
En el nombre de Jesús nos rendimos ante tu presencia ahora. Tantas voces, tantos miedos, tantas cargas, y sin embargo, aquí estamos, porque creemos que nos llamas. Creemos que ya no necesitamos cargar con lo que no es nuestro, que la culpa, los rechazos, los traumas, las pérdidas, las crisis emocionales y espirituales, todo esto, ahora, lo entregamos en tus manos. Lava, Señor, con tu sangre. Esto toca cada mente, cada corazón que está orando ahora. Que cada atadura se rompa. Que toda vergüenza sea cubierta por tu gracia. Que toda opresión sea destruida por la autoridad de tu nombre. Y donde hubo dolor, que brote la sanación. Donde hubo miedo, que surja la fe. Donde hubo oscuridad, que brille la luz de Cristo. Espíritu Santo, visita ahora a cada persona que ora conmigo. Abrázala con tu consuelo, llénala de tu paz, infunde nueva vida en ella, porque creemos y declaramos que el milagro está en marcha, que la promesa no ha muerto, que el tiempo de la liberación ha llegado, y que el nombre de Jesús será exaltado sobre cada historia aquí representada. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración te conmovió, lo que estás a punto de descubrir en el video que aparece en tu pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue puede ser justo lo que necesitas para tu liberación total. No es solo una continuación, es la continuación de lo que el cielo comenzó en ti hoy. Haz clic ahora y deja que Dios continúe sanándote. Comenta aquí, llegué hasta el final. Escribe esto como un acto profético, como una declaración de que no has huido del dolor, que has enfrentado el proceso y que estás listo para experimentar la novedad de Dios. Y si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que también esté cansado de cargar con tanto. Sé un instrumento del cambio de alguien hoy. Y no lo olvides, suscribirse al canal es más que solo seguir contenido, es ser parte de un viaje espiritual. Esta suscripción es tu sí para caminar con nosotros hacia la restauración completa. Tú haces clic, pero el cielo puede dar un paso por ti. Y quiero concluir con una palabra que sella todo lo que hemos vivido aquí. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Que esta promesa resuene en tu corazón durante los próximos días. Que sea tu refugio, tu recordatorio y tu guía. Ahora, haz clic en el siguiente video y permite que el Espíritu continúe lo que comenzó, porque lo que está por venir te transformará para siempre.